Can Yaman sigue dando de qué hablar y esta vez la bomba cae sobre su pasado con Andercel. ¿Por qué ese amor, supuestamente enterrado, parece estar más vivo que nunca? Agárrense porque hoy vamos a desmenuzar este salseo hasta el último detalle. O sea, imagínense, se supone que ya cada uno por su lado, rehaciendo sus vidas, y ¡zas! De repente sale una declaración que te vuela la cabeza. No es solo un rumor, es algo que sale de la mismísima boca de Can. Y lo que dice, amigos míos, es que su relación con Ande no fue un simple paso en su vida, fue algo más. Algo que no se olvida fácilmente según él. Para ser honestos, muchos de nosotros pensábamos que lo de ellos ya era historia antigua. Vimos las fotos, los viajes, la pasión desbordante que gritaban a los cuatro vientos y luego el silencio. Y como suele pasar en el mundo de la fama, cuando hay silencio, asumimos que hay ruptura. Pero parece que en la cabeza de Can, esa película no ha terminado. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está recordando con mucho cariño esa etapa. Y cuando digo cariño, digo algo más profundo. Él mismo lo ha confesado, palabras más, palabras menos, que ese amor marcó un antes y un después. Y ojo, no es que esté diciendo que quiere volver con Ande, de eso no lo ha dicho. Pero sí que deja claro que el impacto fue brutal y que mira tú por dónde todavía resuena. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de Can para avivar la llama mediática, que ya se sabe que él sabe cómo mover el cotarro. Otros, más románticos, suspiran pensando que quizás aún queda algo de chispa. Pero si analizamos bien, cuando un actor de su calibre, con tantas cosas en la cabeza, decide sacar a relucir una relación pasada con tanta fuerza, es porque algo tiene que pesar. Piensen en esto, ha tenido otras relaciones desde Ande, ¿verdad? Pero ninguna ha sonado con la misma intensidad cuando se trata de hablar del pasado. ¿Por qué esa, la de Ande, es la que sale a la luz ahora de forma tan directa? No es un comentario casual, es una confesión, que deja entrever que esa etapa tuvo un significado especial. Y para él, aparentemente ese significado sigue presente. Quizás sea la química que tenían en pantalla y que se traspasó a la vida real. O quizás fue una conexión genuina que, a pesar del paso del tiempo y las circunstancias, no se desvanece. Lo que es innegable es que la relación entre Can Yaman y Andercel fue un huracán que arrasó con todo, y parece que las secuelas todavía se sienten. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué va a decir Ande? ¿Cómo se tomará ella estas declaraciones de su ex? Porque si para él fue tan significativo, para ella también tuvo que serlo, ¿no creen? O quizás ella ya ha cerrado ese capítulo por completo y estas palabras de Can le pillen por sorpresa, o peor aún, le incomoden. Lo que sí es seguro es que estas palabras de Can Yaman han reabierto la caja de Pandora del salseo sobre su pasado con Ande. Y nosotros, como buenos amantes del drama y las historias de amor y desamor, estamos aquí para seguirlo de cerca. No se pierdan ni un detalle porque este culebrón turco parece que aún nos tiene reservadas muchas sorpresas. Así que ahí lo tienen, Can Yaman confesando que el amor con Andercel no se olvida. Y nos deja pensando, ¿qué habrá de cierto en todo esto? ¿Será que el pasado siempre vuelve, aunque uno intente enterrarlo? ¿Creéis que estas declaraciones son una simple nostalgia, o hay algo más detrás?